de un pueblo de tierra y amor, tallan que tallan sus manos entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento, él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco Solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio. Muy bien, una edición más de nuestro programa Zapato de Encuentro, ese zapato del misionero, antes de las sandalias, ahora usamos zapatos, para recorrer nuestra historia, para recorrer nuestro modo de ser, nuestro pensamiento, nuestra vida, sobre el pensamiento de la Iglesia, de la historia, todo lo que tenga que ver con la fe católica. Por supuesto, este es nuestro programa, buscando la oveja perdida, es decir, dando a conocer la verdadera doctrina de Cristo, de su Iglesia Católica, en todos los órdenes que se puedan dar y que tengan que ver. En este caso, hoy vamos a entrevistar en nuestro programa al profesor Luis Roldán, y nos va a hablar de autoridad y resistencia a la opresión. Pero antes decir que este programa lo transmitimos por FM 97.7 de La Plata, después también Radio Morenita del Valle, 104.5 MHz en diferido, en Concepción del Tucumán, y también por Radio Murialdo, FM y AM, de Mendoza. Bueno, el día de hoy vamos a hacer algunas preguntas por el tema de la autoridad y resistencia. Hay que resistir cuando nos obligan a mentir o cuando nos obligan a obedecer. Tenemos que tener una obediencia ciega. Estas preguntas de obedecer ciegas públicas cuando no responden al orden natural o a la verdad de Dios. ¿Tengo derecho a resistir realmente? Bueno, todos estos temas los vamos a ver ahora con el profesor Luis Roldán, que inmediatamente ahora lo presentamos, pero antes quisiera decir algo de su trayectoria, de su currículum. Bueno, el profesor Luis Esteban Roldán nació el 2 de septiembre de 1958 en Ayacucho, Buenos Aires. Abogado de la Universidad Nacional del Litoral desde 1982, amigo también de Ricardo Andrilli, etcétera, y el próximo que vamos a entrevistar también, el militar de la Fuerza Aérea Pagano, ¿no? Bueno, docencia universitaria, profesor auxiliar de Filosofía de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe, profesor adjunto de Introducción al Derecho de la UCA, hasta la fecha, profesor adjunto de Doctrina Social de la Iglesia en la UCA, de Derecho 1984 hasta el 91, de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad de El Salvador en Relaciones Internacionales desde 1992, profesor de Filosofía de Derecho en la UCA también, en fin, muchos títulos, una gran trayectoria, adjunto también de Derecho Constitucional en la UCA en el año 2005.
y muchos cargos más, para no leer todo, ¿no? Algunos antecedentes políticos también, asesor de las siguientes convenciones municipales: Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, Zapala, Neuquén, Puerto Madryn, Chubut, asesor de la representación del gobierno de Tierra del Fuego en la capital federal de 1991 a 1994, asesor del senador nacional de Tierra del Fuego, Ruggero Preto, secretario de culto de la Presidencia de la Nación, 1998-1999, asesor del diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santiago de Estrada, desde 2005 hasta la fecha. Entre otras cosas, director del Departamento de Derecho Público de la Fundación Civilidad desde 1993. Bueno, en fin, muchísimas cosas más que él tiene en su trayectoria, en su vida profesional. Becado al Seminario Internacional La Globalización y sus Problemas por la Fundación Friedrich Naumann en 1995-1997. Bueno, ahora sí lo vamos a presentar al profesor Luis Roldán, que aquí lo tenemos ahora en pantalla. Encantado, querido profesor, mucho gusto. Buenos días, padre, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Gracias, al contrario, para nosotros siempre, ya lo he escuchado en su disertación ahí en YouTube, muy interesante. Así que muy agradecido a usted por participar de nuestro programa en búsqueda de la verdad siempre y de la verdad católica. Entonces, por eso le hemos invitado especialmente a usted, para que nos diga algo sobre este tema, que siempre hay dudas porque la gente de hoy en día, más que nunca, ignora muchas cosas, ya que el ataque es tan grande a todo, la manipulación es tan absorbente de nuestra gente que a veces se confunden los términos, ¿no? Por eso vamos a explicar ante todo el título de su charla: ¿por qué autoridad y resistencia a la opresión? ¿A qué se debería entonces esta ponencia suya? La idea es vincular estos dos temas, ¿no? Es decir, por una parte, existencia de autoridad, que es una realidad innegable de la vida humana. No puede existir vida social si no se respeta el principio de autoridad. Claro. Santo Tomás lo explica muy bien en ese pequeño opúsculo que tiene del gobierno de los príncipes, cuando justamente plantea, dice, ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido el pecado original? Igual hubiera existido orden político, y Santo Tomás dice que sí. ¿Por qué? Porque las cosas humanas, aquellas que pueden ser hechas de distinta manera, hace falta que alguien lo ordene. Supongamos una sociedad que la gente no tuviera pecado original. Bueno, pero igual hace falta una legislación sobre el tránsito. Se circula sobre la derecha o sobre la izquierda. Lo que no había falta es la policía, digamos. Un orden tiene que haber. El problema está en los límites de esa autoridad. Si hasta dónde debe ser o no debe ser obedecido. Y este es un tema en el cual la tradición occidental es muy rica. Si quisiéramos remontarnos hasta los antecedentes más antiguos, podríamos citar la famosa obra de Sófocles, Antígona. Ahí yo creo que es el primer planteo que se da en el mundo occidental respecto de la autoridad de sus límites, ¿no? Cuando el tirano de Tebas, Mitreón, ante una rebelión, condena a muerte a un joven, pero además de condenarlo a muerte, quiere prohibir que sea enterrado en la ciudad. Esto, bueno, para el mundo griego era un tema muy importante, porque al no ser enterrado dentro de la ciudad, no podía ser objeto del culto de los familiares. O sea, era algo así como condenarlo a la muerte eterna. Bueno, y Antígona, que era la hermana del muerto y sobrina también del tirano, desobedece a Creón, la reprende, dice, ¿cómo te atreves a desobedecer la autoridad? Yo que soy el rey. Y Antígona le contesta con una frase que yo creo que es la que marca la tradición occidental en esto,
Le dice, hay leyes que están por encima de las leyes de los hombres. Es decir, el poder político, el poder humano, no puede reivindicar el carácter del poder absoluto. Es un poder que está subordinado a otras leyes que están por arriba. Y eso nosotros sabemos dentro de la tradición cristiana, que se refiere a las leyes divinas, a la ley natural, a la ley eterna y a la ley divina positiva. Es decir, el poder humano tiene que estar encuadrado por estas leyes. Y ahí es donde entonces se plantea el problema de la resistencia a la autoridad. Sí, perfecto. Entonces hay que obedecer siempre que esa obediencia sea además crítica, ¿no es cierto? No que sea una obediencia ciega, ¿verdad? ¿Y qué se hace en el caso de...? Claro. Es decir, hablar de la obediencia ciega solamente puede hacerse en un sentido metafórico. ¿Por qué? Bueno, porque la obediencia es una virtud. Es una virtud que de alguna manera puede ser una parte potencial o parte integral de la virtud de la justicia, pero como toda virtud humana, supone la nota de la racionalidad. Es decir, un acto no puede ser virtuoso si no es el resultado de un obrar racional y libre de odio. El perro, el caballo, no obedecen, porque no pueden tener la virtud de obediencia. Una máquina no obedece estrictamente. De ahí que pretender una obediencia irracional es pretender algo inhumano. Es pretender que el hombre renuncie a lo que son una de sus notas propias de su naturaleza, ¿no? La vieja definición del hombre como un animal racional. El comportamiento humano tiene que ser un comportamiento racional. Y el comportamiento, la virtud de obediencia, tiene que ser una obediencia racional. Lo que es contrario a la razón vulnera la naturaleza humana. El perro sí me puede obedecer racionalmente, porque el perro no es un animal racional. Qué bueno ese tema hoy en día, ¿no? Porque siempre la gente está muy metida en esta vorágine de las leyes. Por ejemplo, el aborto, listo, ahora ya es ley, lógico, entonces ya no es pecado, o qué sé yo. Pasó lo del COVID también, que uno tenía derecho a desobedecer también. Yo no digo, no me quiero meter mucho en ese tema, pero al menos saber que, como dice usted, es un acto humano, entonces hay que obedecer, pero hay que tener un espíritu crítico y saber si esto realmente está bien moralmente, ¿no? Para eso soy un pensante, un ser pensante, no un rebaño, porque hoy en día parece que a la humanidad se la lleva a través del celular, así como un rebaño a la fosa. Sí, vivimos en una época muy complicada, porque en virtud sobre todo la influencia de los medios tecnológicos, se ha logrado consolidar el modelo que un autor francés de finales del siglo XIX, Gustave Le Bon, llamaba la sociedad de masas. Es decir, una sociedad en la cual la gente permanentemente es heterodirigida, ¿no? Hay un radiomensaje muy bueno del Papa Pío XII, el radiomensaje de Navidad de 1944, donde justamente el Santo Padre distingue entre el pueblo y la masa. Y dice, la masa es heterodirigida, dirigida de fuera. Lo que pasa es que lo que ha sucedido hoy en día, eso tal vez el Papa Pío XII no lo podía ver, yo antes, es la potencia de los medios masivos de comunicación que permiten que ese fenómeno de la masificación alcance dimensiones que eran inconcebibles hace 50 o 60 años. Y ahora se da una situación paradójica, porque en el mundo moderno coexisten dos actitudes que pueden parecer contradictorias, pero que tienen un elemento común. Por una parte, en la mentalidad del hombre moderno hay una tendencia a la anarquía, a no respetar ningún tipo de autoridad. El famoso lema de los anarquistas del principio del siglo XX, ni Dios ni amo. La gente no se considera obligada por ningún tipo de norma, de ningún tipo. El capricho subjetivo del viaje queda como endiosado.
esta idea de los Sí. autores del constructivismo, de que yo me puedo fabricar a mí mismo. Y por otro lado, también la existencia de una obediencia ciega, una obediencia irracional a las leyes. Y una especie de idolatría de la ley humana, como si fuera un valor absoluto. Esto en realidad muchos pensadores ya lo han visto, ¿no? Es decir, en la medida que el hombre y las sociedades se apartan de la ley divina, terminan idolatrando el poder político. Esto es una cosa que se dio siempre en la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, Así. la dimensión de la cosa del hombre no es algo que se puede eliminar. Cuando se expulsa por la puerta al Dios verdadero, entran los ídolos por la ventana. Esto se ve ya de Moisés en Sinaí, ¿no? Es decir, rechazan a Yahvé y terminan adorando el becerro de oro. Claro. El Estado moderno, de alguna manera, reclama el carácter de un verdadero Dios. Pero se da esta situación paradójica de tendencia a la anarquía por una parte y pretensión de una obediencia absoluta. ¿Y cuál es el común denominador? La actitud de irracionalidad. Porque las dos son actitudes irracionales. Y Santo Tomás justamente señala en la Suma Teológica, cuando él da la definición de ley, la define como una ordenación de la razón. Es decir, ser una ordenación de la razón es la esencia de la ley. Y podríamos decir de todo acto de gobierno, de todo acto de autoridad. Está muy bien. Sí. Y bueno, yo me gustaría que continúe con este tema porque queremos más que todo escuchar. Y por ahí si me ocurre una pregunta o alguien quiere consultar, bueno, también lo aceptamos. Bueno, sí, en esto, bueno, toda la tradición clásica, como decíamos ya desde Antígona, queda marcado el tema, esto en los poetas que eran los precursores de los filósofos griegos, pero si uno recorre la obra de Platón, por ejemplo, la República también, va a ver los planteos sobre la necesidad de la racionalidad de la ley, de la racionalidad del orden político, de que esto debe respetar la naturaleza humana. Aristóteles también continúa en esto, en toda la ética nicómaco, por ejemplo, en todo el estado de las virtudes, hace referencia a esta cuestión. Y a partir de la revelación, esto queda, por supuesto, mucho más esclarecido, ¿no? Es decir, en el Evangelio tenemos muchísimos textos que aparecen allí. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el relato de la pasión de San Juan, después que Pilato lo manda con Herodes, con el Señor Jesucristo, cuando vuelve de vuelta con él, le pregunta, y nuestro Señor no le contesta. Y Pilato, indignado, le dice, ¿cómo no me contestas a mí que tengo poder para soltarte o para condenarte? Y el Señor Jesucristo responde, ninguna potestad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado. Eso recuerda que para la doctrina católica, que es cita textual del Evangelio, toda potestad viene de Dios. Porque Dios la quiera o porque Dios la permite. Y en la enseñanza de los apóstoles esto se confirma, es decir, el deber de obediencia queda bien asegurado por el apóstol San Pablo en los famosos epístolas de los Romanos, donde le dice a los cristianos de esa época obedecer a todos a quienes tienen autoridad, a quienes no honor, a quienes impuesto impuestos, y no solamente a los buenos, sino incluso a los que son de duro carácter. Es decir, la Iglesia nunca planteó una especie de rebelión anarquista contra el Imperio Romano. Y pensemos que San Pablo está escribiendo esto cuando el emperador era Nerón, que no era San Luis de Francia, digamos. ¿No? Pero este deber de obediencia a las leyes, sin embargo, también tiene su límite. Y esto lo enseña el apóstol San Pedro en su epístola, con una frase muy sencilla, muy fácil. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que nosotros. Es decir, si todo poder humano encuentra su última fuente de legitimidad en la autoridad divina, entonces una ley, una orden de un poder humano que contradice la ley divina, tiene un vicio esencial. Podríamos poner un ejemplo, como si en una estructura social, pongamos un ministro, da una orden,
y el secretario del ministro da una orden en contrario. ¿Qué tiene que hacer el empleado? Dice, bueno, a ver, ¿quién tiene más potestad? ¿El secretario o el ministro? El ministro. Bueno, hay que obedecer al ministro. No se puede obedecer al secretario en contra de la orden del ministro, porque es de sentido común. Mucho más se aplica en esta cuestión. Ahí quedó clarísimo ya desde los primeros tiempos, con la revelación, las relaciones entre autoridad y el deber de resistencia de los ciudadanos. Y esto la Iglesia lo aplicó perfectamente en los tiempos primitivos. Es decir, los cristianos pagaban impuestos, cumplían con el servicio militar, respetaban las autoridades, pero el día que la autoridad romana los quería obligar, por ejemplo, a sacrificar a los ídolos, se negaban. Aunque esto implicara la muerte, aunque esto implicara el martirio. Todos los prácticamente 3 primeros siglos de la era cristiana, hasta Constantino prácticamente, muestran esta actitud muy firme de la Iglesia, respetar a las autoridades, cumplir los mandatos lícitos que daban, pero cuando mandaban a hacer algo en contra de la ley divina, entonces el cristiano estaba obligado a desobedecer. ¿Por qué? Por lo que dice San Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a nosotros. Esto, por supuesto, después, con el paso de los siglos, los teólogos lo van a profundizar y lo van a perfeccionar mucho más. En ese sentido, tal vez gran aporte decisivo es el del gran doctor común de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que se ocupa varias partes sobre el tema, pero tal vez donde mejor está resumido es en uno de los artículos de la cuestión 90 y pico, es el Tratado de la Ley, de la segunda de la Suma Teológica, en la prima segunda, donde se plantea el problema de la ley injusta. Y ahí Santo Tomás hace una distinción que es muy importante. Dice, una ley puede ser injusta de 2 maneras. De una primera manera, que sería la ley absolutamente injusta, es cuando una ley humana pretende mandar algo en contra de los 10 mandamientos. El ejemplo mejor que se puede poner es el que acabo de dar. Los emperadores romanos que pretendían obligar a los cristianos a rendirle culto a los ídolos. Como esa ley injusta está atacando un bien divino, ahí el católico no tiene opción. Tiene no solamente el derecho a desobedecer, sino tiene el deber de obedecer la orden. Pero hay otra circunstancia, que también la apuntó Santo Tomás, y es cuando la ley injusta no afecta un bien divino, sino que afecta un bien puramente humano. Supongamos una ley que aumenta en un porcentaje injusto los impuestos. Y eso Santo dice, bueno, acá hay que tener en cuenta otra virtud muy importante, que es la virtud de la imprudencia. Es decir, claramente estamos ante un caso de una ley injusta. Esta ley en principio tampoco obliga en conciencia. Pero acá la persona tiene que también discernir entre 2 problemas. El problema que genera la obediencia a la ley injusta y el problema del caos y del desorden que genera una actitud de desobediencia en la sociedad. Entonces puede ser que en esta circunstancia, cuando la ley injusta afecta un bien que es puramente humano, aunque la misma no obligue en conciencia, el ciudadano decida prudentemente cumplir la ley para evitar un mal mayor, o evitar el escándalo, o evitar el caos de la vida. Ahí entra la cuestión de la prudencia. Hay que analizar no solamente los principios, sino también las circunstancias concretas. Puede ser que una persona decida, digo, bueno, está bien, yo voy a pagar este impuesto que es injusto porque el lío que se generaría sería peor. Y otro día, no, mire, yo estoy en una situación saltando de la pobreza a la miseria, no puedo pagar este impuesto. Son 2 situaciones distintas. Y después de Santo Tomás, también los que han tematizado muchísimo el tema fueron los grandes autores de la escuela, de la segunda escolástica. La escuela española del derecho natural, especialmente Francisco Suárez. Este autor, que vive en el siglo XVII, vive en una época muy complicada, muy confusa, porque estamos en una época en la cual se ha extendido por gran parte de Europa
la Reforma Protestante. Y claro, acá se planteaba un problema muy grave de obediencia, tema que se hizo especialmente crítico en Inglaterra, sobre todo a partir de que Enrique VIII, este rey apóstata, hace sancionar por el Parlamento inglés la famosa Acta de Supremacía, en la cual pide que se reconozca al rey de Inglaterra, no solamente como rey político de los ingleses, sino también como la máxima autoridad de la Iglesia. Y entonces el rey se atribuye el derecho de crear dogmas, reformar la liturgia, nombrar las autoridades eclesiásticas, y hay un movimiento de resistencia entre los católicos, ya en vida de él, uno de ellos, el personaje tal vez más famoso de la época, es el famoso Santo Tomás Moro, que muere por negarse a firmar esta acta de supremacía. Y el tema se va grabando después por los sucesores de Enrique VIII, especialmente con Isabel I, y sobre todo con un descendiente de esta, que es el rey Jacobo I. Este Jacobo I publica un tratado donde reivindica el derecho del monarca a una obediencia absoluta de sus súbditos. Bueno, y a este le contesta Francisco Suárez, en una obra muy buena que se llama Defensor Fides, donde Suárez plantea que en estas circunstancias extremas, la sociedad no solamente tiene el deber de no obedecer la ley injusta, sino que incluso promover una resistencia activa contra este poder. Y otro jesuita de la época, que es Mariana, llega incluso a plantear el llamado derecho al tiranicidio, es decir, a terminar con la vida del tirano. Esto provocó un escándalo terrible en la Europa de la época, muy complicado. La historia del Defensor Fides es muy curiosa, bueno, no lo vamos a extender acá porque sería muy largo, pero cuando el embajador inglés ante la corte de Felipe II se entera de que está por salir este libro, le pide especialmente a Felipe II de que no le dé la autorización para la publicación. Y Felipe II dice que no tiene ningún problema. Incluso hay una anécdota del rey, el rey prudente, Felipe II, muy interesante, que dice que para un cumpleaños, que le celebraron la misa, se ve que el cura se quería congraciar con el rey y no tiene mejor idea que hablar del poder absoluto del monarca. A la salida de misa, Felipe II lo denunció a la Inquisición. Porque él consideraba que un rey católico no podía tener un poder absoluto, el único poder absoluto es de Dios. Todos los demás poderes son poderes vicarios. Y en Francia también un lío bastante grande este tema, porque más o menos en esta época hay una guerra civil de carácter religioso en Inglaterra, y una sucesión complicada del trono. Uno de los candidatos era protestante, y un católico lo mata. Y en el juicio que le hacen a este invoca el derecho al tiranicidio de Mariana, y esto llevó que el Parlamento de París condenara la obra de Francisco Suárez y mandara a quemar sus libros en la hoguera. Fue una época muy, muy complicada, muy curiosa, pero ahí quedó perfectamente desarrollado este tema. Y los autores posteriores lo que han hecho es comentar, precisar más, pero yo diría que con los autores del siglo de oro español prácticamente quedó, definían sus grandes líneas. La doctrina católica sobre la autoridad y el deber, y a veces el derecho, y a veces el deber de resistencia a las leyes y a las órdenes inicuas, a las órdenes injustas. Sería un breve repaso así por la doctrina católica. Y en el pensamiento moderno la cosa es bastante más complicada. Es decir, para comentar algunos autores, ¿no? Pero por ejemplo, el pensamiento de Thomas Hobbes, es curiosa la paradoja. Hobbes es un autor típicamente moderno, el que de alguna manera encarna, por una parte, la idea del naturalismo, esta idea de que la naturaleza no es sinónimo del fin, de la esencia y de la norma, sino es un puro dato empírico. Por eso él comienza su famosa obra Leviatán, afirmando de que el estado de naturaleza es la guerra de todos contra todos. Para él lo natural es lo dado, lo que aparece. Con lo cual, la noción de naturaleza es radicalmente divergente de la clásica de Aristóteles. No es sinónimo de una esencia, de una finalidad y de una norma. Y por eso que la elaboración de su doctrina del orden político
este orden político surge de la pura voluntad humana. Y yo lo diría, pero bueno, mire, Hobbes, ¿por qué no funda su doctrina política en la naturaleza? No, que justamente mi doctrina política es para terminar con el estado de naturaleza. Y por eso lleva adelante una posición absolutamente voluntarista. La ley es una pura expresión de la voluntad. Y en el esquema hobbesiano, por consiguiente, no existe ningún derecho de resistencia a la autoridad. Salvo que haya una revolución exitosa. Es decir, en definitiva, en Hobbes, el hecho, el puro factum, reemplaza el derecho. Es decir, la irracionalidad gobierna la racionalidad. Bueno, en Rousseau pasa algo más o menos parecido. Si él sostiene esta posición social. Claro, Rousseau, a diferencia de Hobbes, Hobbes tenía también influencia del pensamiento luterano. Hobbes tenía una concepción pesimista de la naturaleza humana. El hombre era malo. El orden político tenía que tener por función impedir el mal. Rousseau, por el contrario, es optimista, es naturalista. Pero él considera que el sistema de gobierno que él propone, esta voluntad general que tiene que regir a la sociedad, dice que siempre es recta. Con lo cual, en el esquema rousseauiano tampoco hay lugar de resistencia a la autoridad. Y bueno, esto seríamos dos, porque no vamos a comentar todos los pensadores modernos, porque nos vamos a las 4 de la tarde, no terminamos. Bueno, sí, claro, pero igual está interesante, digo, tratar este tema porque hoy en día se ha relativizado todo, ¿no? El orden natural no existe, todo está bien. ¿Qué se hace en este caso? ¿Cuáles son los principios que mueven a este tiempo moderno que estamos viviendo, donde todo está bien y el Dios soy yo y no el Dios verdadero, soy yo Dios? Y yo digo lo que está bien y lo que está mal hoy en día, ¿no? Sí, yo creo que acá lo que hay es la nota fundamental de lo que autores como el querido padre Julio Gambino llamaban la revolución anticristiana. Tiene varias características, pero una que creo que es la más importante es una visión antropocéntrica. ¿Cómo? Perdón. El mundo clásico, mientras que el mundo cristiano era fundamentalmente teocéntrico, es decir, Dios es la medida de todas las cosas. Y esto tiene antecedentes muy antiguos. Esto ya aparece en los diálogos de Platón. Platón en un diálogo con Protágoras, que era un sofista de la época. El sofista le dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Y Platón le contesta: Dios es la medida de todas las cosas. Este proceso, que tiene orígenes en el Occidente, podíamos rastrear antecedentes previos, consiste en haber pasado de una visión teocéntrica a una visión antropocéntrica. Entonces, en la medida de que el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no?, todos los valores humanos se van absolutizando. Y entonces Dios y su ley quedan mediatizados, disminuidos o directamente negados. Hoy en día la posición más difundida en ese sentido era del constructivismo. El constructivismo es la negación más radical que se puede hacer de la idea de un orden natural. No existe la naturaleza de las cosas. Cada hombre o cada sociedad se construye desde cero, ¿no?, como si fuera una especie de masa de plastilina informe a la cual se puede dar cualquier forma. Todas las tendencias modernas, por ejemplo, con el tema, ahora hay una palabra que está muy de moda, ¿no?, es decir, yo me autopercibo. Claro. Es decir, ya no es más realidad, hay autopercepción. Imagínense que yo me autoperciba con los pelos largos. Usted me va a decir: no, pero mire, usted está pelado. Es decir, no, pero yo me autopercibo. Y usted, si me dice pelado, no está respetando mi autoconstrucción. Claro. Pero la realidad es que estoy pelado, ¿qué voy a hacer? Tengo Claro. joven de 20 años, no, tengo 66, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero el hombre moderno no soporta esto. Y llegamos a estas posiciones como el transhumanismo, etcétera, etcétera, que ya el grado de irracionalidad es terrible, ¿no? Bueno, los clásicos decían: el falso sé que todo es horrible, de los falsos se sigue cualquier cosa. Cuando has visto un principio falso, después las conclusiones, no hay un límite para el error. Claro. Este es el drama del mundo moderno.
Sí, claro, un gran drama. Es un laberinto, y en este laberinto está toda la sociedad perdida. ¿Y cómo se sale? Por arriba, por Dios. Hay que volver a Dios, hay que volver al orden natural, pero por Dios, ¿no es cierto? La única salida es justamente, es como la parábola del hijo pródigo. Es decir, yo creo que justamente por eso también esta época va a ser de alguna manera más fácil, ¿no? Porque yo siempre he pensado que hay una especie se puede hacer una especie de paralelismo entre esta parábola, que para mí es una de las más lindas del Evangelio, Sí, y la situación del mundo moderno. Porque ahora se puede decir, bueno, a ver, una época, la época en la que es cuando el hijo pródigo vivía con el padre. Todo lo mío es tuyo. El segundo cuadro es cuando el hijo le dice, dame la parte de la herencia que me voy. Y se va a la ciudad. Y esto podría ser el mundo moderno más o menos, yo diría, del siglo XIX. En esa primera etapa, el hijo pródigo la pasa bien porque está gastando la plata, está viviendo de rentas. Es decir, las sociedades, muchas sociedades, siglo XIX, yo diría principios del siglo XX, que habían apostatado de la religión verdadera, sin embargo, esa apostasía no se hacía sentir tanto, porque vivían de rentas, de costumbres cristianas. Tal vez la característica interesante de este siglo XXI es que se acabó la plata. claro. Y bueno, puede ser que el hombre moderno, que esté envidiando la bellota de los chanchos, en algún momento diga, sí, me levantaré y volveré junto a mi padre. Es decir, porque O sea, esto, toca la realidad. los códigos favor se lo hubiera planteado en la primera época, cuando tenía dinero. Se lo plantea cuando está en las últimas. Y bueno, puede ser que Dios haya dejado que la sociedad moderna llegue hasta este punto, que estamos en la manipulación de embriones, en cualquier locura, el asesinato de niños en el vientre de la madre, de los ancianos, para que se dé cuenta de que, como dice nuestro Señor Jesucristo, sin mí nada podéis. El hombre que se aparta de Dios no va a edificar un orden más o menos humano. Va a fabricar un infierno anticipado de la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, debe ser necesario. No es un opcional. Algo que si lo tengo mejor o no tan mal. No, no, Dios es la causa de todo. Y el hombre fuera del orden divino, lo que va a construir, lo que está construyendo es un infierno anticipado. Claro. Terrible lo que estamos viviendo ahora. Y bueno, a lo mejor ya cuando la fruta ya se pudre y se cae, por lo menos ahora se puede empezar algo nuevo. Tanta pobreza que ahora hay tantas cosas malas. Dios quiera que despertemos. Dígame, profesor, gran parte de esta filosofía de vida, por llamarle así, comienza ¿dónde? Yo pienso que en las universidades, ¿no es cierto? Cómo se ha subvertido todo el orden natural y todo esto. ¿Dónde empieza? En los pensadores modernos. Hay un dicho famoso que dice que el pez muere por la cabeza. Es decir, si uno quisiera mostrar los orígenes de todo esto, es lo que se puede ver en la crisis universitaria de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. Un personaje nefasto, por ejemplo, fue Guillermo de Ockham, en su doctrina del nominalismo, que no tanto la concepción clásica de la ciencia. La ciencia Aristóteles la define como el conocimiento universal necesario, pero claro, si el universal es un mero nombre, la ciencia sería una filosofía del lenguaje, no solo. Y fue la fundadora del individualismo en la doctrina jurídico-política. La única realidad es el individuo. Yo digo, la familia, no existe. Existe Juan, papá, mamá, pero la sociedad política no existe, la iglesia no existe. Y esto se ve, por ejemplo, es decir, la concepción protestante de la iglesia no se puede entender sin el pensamiento de Ockham. Claro. La iglesia que es una sumatoria de cristianos individuales. Por eso no tiene sacerdocio jerárquico, no tiene autoridad, es simplemente la congregación la que decide todo. ¿No? Sí, sí. Yo creo que ahí está un poco el origen de todo esto. Porque, claro, de la universidad surgen los pensadores, surgen los dirigentes, y cuando esto se corrompe, después es muy difícil frenar este proceso. No es la única causa, también los temas económicos, por ejemplo, tienen mucho que ver.
esta decadencia universitaria fue en gran medida promovida también por los poderes económicos de una burguesía ascendiente, que no toleraban que la Iglesia condenara la usura, por ejemplo, que condenara el maltrato al obrero, que veían que su poder estaba siendo cuestionado. Bueno, las revoluciones burguesas del siglo XVIII, siglo XIX, de la Revolución Francesa, son de alguna manera la toma en poder de esta nueva clase social que no tolera la presencia de la Iglesia en el espacio público. Porque lo ve como un cuestionamiento. Y a partir de ahí, bueno, tiene todo el tema de separación de Iglesia-Estado, persecuciones, supresión de órdenes religiosas, etcétera, etcétera. Todos los intentos de laicización, de secularización de la sociedad política. Claro. ¿Qué cosa cuando la Iglesia deje de ser el obstáculo, no? Cuando la Iglesia no hable, cuando la Iglesia no pronuncie la verdad de Cristo, por eso va a ser odiada. ¿Qué problema sea cuando la Iglesia no sea más el obstáculo, no? Sí, claro, claro. Bueno, uno ve que las grandes crisis en la historia, desde el nacimiento de la Iglesia, se dieron en momentos en que había una crisis dentro de la Iglesia. Claro. En el anarquismo del siglo IV, la reforma protestante del siglo XVI, esos procesos difícilmente se hubieran llevado adelante si no hubiera habido una crisis en la Iglesia. Si no, no se explicarían. Pero bueno, así está. Qué bueno, profesor. Hay un intento digamos, de hacer callar a la Iglesia, o yo diría hoy en día más que hacerla callar, de hacerla repetir el discurso del pensamiento único. Y cuando la Iglesia hace esto, se la trata bien. Y cuando no lo hace, palo. Perfecto. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y cómo se cumple lo de Cristo, que siempre confrontó al error, ¿no? Cristo dijo, el mundo los va a odiar porque me odió a mí primero. San Juan 15 lo dice claro. Como Cristo habla tan claro, ¿no? Y si un sacerdote habla claro, también le van a cortar la cabeza, lo van a perseguir. Pero ahí está el secreto de que tengamos un reino cristiano y no pagano o satánico como el que tenemos actualmente, ¿no es cierto? Claro. Sí, bueno, pero la historia de la Iglesia es la historia de las persecuciones. Yo me acuerdo una vez hablando con un obispo muy querido, con Monseñor Basiotto, decía de las notas de la Iglesia, una santa, católica, apostólica, romana y perseguida. Qué bueno. Y perseguida. Está buenísimo eso, ¿no? Si la Iglesia no es perseguida es porque hay algo que estamos haciendo mal. Hay alguna cosa nos olvidamos. Muy bueno. Como bien usted dijo, o sea, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, los miembros no pueden ser diferentes de la cabeza. Claro. Perfecto. Si lo primero que yo hubiera buscado agradar a Pilato, a los fariseos y qué sé yo, no hubiera cumplido su misión. Y justamente en la tentación que Dios permite que sea sometido en el desierto, una de ellas es cuando el diablo demuestra todos los reinos, dice, todo esto es mío, si me adoras te lo voy a dar. Y el diablo no le estaba mintiendo cuando decía, todo esto es mío. Él es el príncipe de este mundo. Claro. Después del pecado original, si la gracia no sana la naturaleza, queda bajo la influencia del maligno. No hay otra alternativa. No hay una tercera salida, una tercera vía. Ni Dios ni el diablo, no. Lo Señor es muy claro, el que no está conmigo está contra mí, el que no apunta conmigo desparrama. Son las palabras del Señor del Evangelio. Tal cual. Tal cual. ¿Y cómo deberíamos nosotros ahora para contagiar de esta virilidad de la Iglesia, que siempre fue así, viril, a nuestros jóvenes católicos, ¿no? A nuestros miembros de la Iglesia, ¿no? De hoy en día? Bueno, pero para esto, yo creo que no hay recetas mágicas, simplemente seguir lo que la Iglesia siempre hizo. Es decir, primero en el orden personal, es decir, afianzarse en la fe, en la vida sacramental,
luchar por conquistar el entorno. El primer entorno fue el entorno de la familia, que es una batalla muy complicada en esta época, porque como decía un gran viejo amigo y profesor, doctor Héctor Hernández, es decir, una vez en un congreso estábamos charlando y alguien mencionó la crisis de la familia. Y Héctor dice, lo que pasa es que sin cristiandad, la familia católica como fenómeno generalizado no puede existir, porque la familia es una sociedad imperfecta, necesita del orden político, necesita las leyes justas. O sea, sin cristiandad, la familia católica va a ser una cosa rara, una excepción. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no puede vivir a contramano. En eso se cumple la famosa sentencia de Pío XII que decía, de la forma dada a la sociedad conforme no con las leyes divinas depende la salvación de las almas. Uno diría, bueno, pero no, a ver, la salvación de las almas depende de la providencia de Dios y del libre albedrío. Sí, está bien, pero a ver, llevar un conjunto de 100 personas. ¿Cómo son esta gente? Y bueno, en toda la época va a haber un 5% de gente muy buena, piadosa, que se esfuerza, etcétera, etcétera. Y que esta gente, por más que lo hagan vivir en un gulag soviético, van a salvar su alma. También en toda la época va a haber un 5% de gente réproba, que odia a Dios, y que aún en el medio de la cristiandad o de un convento se ven al infierno. El problema es el 90% del medio. Esta gente, hay gente que cree más o menos, practica más o menos, pero si tiene el apoyo de una familia cristiana, de un sistema educativo cristiano, de una economía cristiana, de un político cristiano, esta gente va a andar bien, pues no son perversos. Ahora, uno le saca todos esos apoyos y tampoco tiene vocación de martirio. Claro, por eso la lucha por la reconquista de un orden político católico es fundamental, porque pensar que sin eso va a haber mayoría cristiana es una utopía. Es desconocer la naturaleza humana y desconocer la historia. Claro. Tal cual. Sí, sí, qué bueno. Es por eso que es una vocación. Por la familia, por el orden político, creo que son en este orden. Y después, claro, después está la prudencia. Cada uno Dios lo pone en determinadas circunstancias y hay cosas que puede hacer y otras que no puede hacer. Claro. Por eso siempre los que marcan el rumbo en nuestra sociedad para que se recupere, porque la Argentina está en una metástasis, ¿no? Es decir, solamente a través de Dios y de los buenos cristianos. Lo único que marcan los rumbos, podríamos decir, son los mártires, ¿no? Por ejemplo, Jordán Bruno Llentas, pues ahí tenemos a alguien que es el procurador de la causa, que siempre escucha nuestro programa, ¿no? Jordán Bruno Llentas, Sakeri, ahora el último también que están por beatificar y canonizar, si Dios quiere, la Ramure. Bueno, son los que nos marcan el rumbo, ¿no? Los que son perseguidos, porque son los que contradicen toda esta cosa macabra que está ocurriendo, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, la Argentina ha tenido estos mártires que he mencionado, y que justamente son, creo que regalos que Dios nos ha hecho. Sí. Que son regalos que Dios nos ha hecho. Porque son gente que en un momento muy complicado de la vida de la patria supo pararse firme y no arriar la bandera, aunque ellos les haya costado la vida. Y creo que esto tiene que servirnos de ejemplo, de inspiración, y pedirle a Dios nuestro Señor que nos siga mandando gente así. Porque hay que ver la historia como un santo, un mártir, puede cambiar una época. Puede cambiar una época. Es decir, podemos buscar muchísimos ejemplos, pero bueno, la historia está llena de estos casos. Es decir, pero eso, justamente, hay que pedirle con insistencia, de rodillas, de que nos dé estos santos, que nos dé estos mártires, que son los que pueden torcerle la mano al diablo y poder dar vuelta las circunstancias. ¿Sí? Tal cual. Qué bueno. ¿Se acuerda de la frase de Chesterton? Más o menos tengo la idea, que decía que siempre son los que contradicieron la época y por eso salvaron la época, ¿no? Algo así decía Chesterton. Sí, no la acuerdo exactamente, pero sí, justamente los que han salvado las épocas son la gente que se ha logrado parar y lograr vivir en contracorriente. Claro, exacto, contracorriente. Claro. No contemporizar. Es la gente que tiene esa confianza en Dios y que no cede
al espíritu del mundo, Claro, que es uno de los grandes enemigos del alma, la carne y el demonio. Y esta mundanización justamente de la sociedad y de amplios sectores de la iglesia creo que está en una de las causas de la decadencia que estamos viviendo. claro, sí, tal cual. Dice, ¿qué pasará con la sal que no sale? Solamente sirve para hacer tirar los chacos. Y bueno, Sí. un cristiano que no está dispuesto a enfrentar el espíritu del mundo es una sal que no sale. Es una sal Claro. que no sale. Claro. Tal cual. Por eso necesitamos de cristianos valientes, que sepan no estar en paz con el mundo, porque el mundo es el gran enemigo, ¿no? Del cristiano, es el gran aliado del demonio. Claro. Y por eso, qué importante la milicia, ¿no? O sea, en el sentido espiritual de la palabra, de los cristianos, de los católicos, ¿no? Porque si no, esto va cada vez peor, ¿no? Sí, sí. Acá, Aparte, el que... es el enemigo Sí. más sutil, porque es el enemigo que muchas veces puede disfrazar el mal bajo especie de bien. El diablo asusta, digamos, ¿no? La carne no sabe que está mal. Pero el mundo no, bueno, esta moda, esta costumbre, este afán por la riqueza, son cosas que muchas veces se pueden disfrazar bajo especie de bien. Por eso es el enemigo más sutil, más difícil de detectar, y que aparte hoy en día, como dijimos, con la presencia de los medios masivos de comunicación, es muy difícil escapar de él. Claro. Pero Sí. no es imposible. Ahí alguien comenta, Claro. dice, luchar contra el inmanentismo. Bueno, el inmanentismo es otra característica de esto. También podríamos decir que es un primo hermano del antropocentrismo. Así que Sí. para permanecer dentro de... Es decir, es una visión del mundo en la cual se niega la visión trascendente. De que esta vida no es la vida definitiva del hombre, sino que es una prueba, un paso, pero que nuestra vida verdadera va a ser allá en la gloria. Claro. Y cuando se pierde esta visión, las actividades humanas pierden su sentido de finalidad última. Es decir, ahí creo que hay que recordar la vieja enseñanza de San Ignacio de Loyola en su primer capítulo del libro de Ejercicios Espirituales, cuando justamente habla de que el hombre no es ser creado para alabar, honrar y servir a Dios en nuestra vida. Y que todas las cosas del mundo están puestas para que el hombre las use tanto cuanto le sirvan para construirse. Esa es la verdadera solución al tema del inmanentismo. Es decir, no cortar la vida cotidiana, la vida humana, de su destino último, de su destino trascendente. Eso tenerlo presente siempre. Está muy bueno. Sí, tal cual. ¿Cuánto daño ha hecho todo esto, no? De la práctica de los retirados de San Ignacio. Es decir, esto que el Papa Pío XI dijo que bastaría una primera página para reformar el mundo. Es decir, no recuerdo el nombre de la encíclica, pero era de Pío XI, seguro. No me Creo que acuerdo. ha sido un remedio que Dios ha metido en una época muy especial. San Ignacio es contemporáneo de Lutero, prácticamente. Y él representó justamente ese hacer en contra, ese hacer en contra. El ayer y contra, sí. Sí, qué importante son los ejercicios ignacianos bien predicados, como San Ignacio los recibió de la Virgen, dicen, ¿no? Pero porque justamente es el espíritu combativo, el espíritu de España, de la estirpe española de los grandes reyes santos, ¿no? Isabel y Fernando, porque gracias a ellos existió Trento como fue, después Trento, ¿no? También, entre otras cosas, ¿no? Sí, Trento fue un concilio español, claramente. Totalmente. El maestro Laínez, discípulo de San Ignacio directo, hace poner sobre el altar la suma teológica del lado del Evangelio. Claro, claro, sí, sí. Y ojalá que nos contagiemos de ese espíritu español, que tanto estamos todos luchando para reconquistar de nuevo volver a nuestros orígenes, ¿no? Ojalá, más allá del liberalismo que tanto daño ha hecho. Efectivamente. Qué bueno. Sí. Lo fuerte de este programa es la frase esa, ¿no? De cómo obedecer a Dios antes que los hombres, bueno, y cómo resistir. ¿Cómo le diría hoy a los jóvenes? A ver, el modo de resistir. ¿Qué le diría usted a los jóvenes hoy en día?
no solamente debe plantearse respecto de las leyes o de las órdenes injustas del poder político, porque esto a los jóvenes tal vez no lo afecta tanto. Pero también creo que hay una resistencia, que hemos venido hablando de esto en el programa, a las modas, a los usos culturales. Eso yo creo que es lo que más afecta al joven de hoy en día. Es decir, porque en la adolescencia hay una crisis que siempre pasó, qué sé yo, entonces ser rechazado por los amigos casi como lo peor que le puede pasar al joven. Y ahí justamente la virtud de la fortaleza es fundamental. Santo Tomás dice que la fortaleza tiene dos actos fundamentales, que son el atacar y el resistir. Dice que el más importante es el resistir. Es el más difícil. Y esto yo creo que es la virtud que más se tiene que predicar a los jóvenes, que aprendan a resistir el mundo, a resistir el entorno. Si no hacen esto, de jóvenes, el día que lleguen a ser hombres adultos, no van a tener la fuerza, lo que significa fuerza justamente, de resistir las leyes injustas, de resistir las leyes injustas. Tienen que empezar por resistir principalmente las tendencias mundanas del ambiente que los rodea. Y saber romper con eso, y sin miedo. Pero me voy a quedar sin amigos, vas a encontrar otros. Ya. Vas a encontrar otros. Pero eso es terrible, sí. Yo lo veo muchas veces en el trabajo, es decir, en una reunión más o menos grande, hay uno que dice un disparate y nadie se anima a contradecirlo. Pero después uno habla con la mayoría de los que estaban ahí y personalmente todos pensaban que lo que otro decía era un disparate. Pero había miedo a decirle, mirá, lo que estás diciendo no es así. Claro. Ese es el espíritu del mundo. Claro. Ese es el espíritu del mundo. Claro. Claro. Sí, porque hay que luchar contra esto que está ocurriendo, sí. Qué bueno. El gran desafío que tienen los jóvenes contemporáneos del mundo. Que aparte del desafío creo que existió siempre. Lo que pasa es que, claro, en la época de cristiandad el tema era más fácil, porque la familia contenía, la educación contenía. Hoy en día es más complicado, pero bueno, Dios a nadie le manda pruebas que estén por encima de su. Si le da la prueba, le va a dar la gracia. Y si la pide con humildad y con insistencia, va a tener la gracia para resistir al mundo. Va a tener la gracia para. Dios no se va a dejar ganar de velocidad. Qué maravilla, tal cual. Eso sí. Sí. Bueno, doctor, qué maravilla. Escuchar las verdades siempre agrada porque son los que alimentan el alma. Necesitamos decir estas cosas, especialmente a los jóvenes, y mantenernos en ese espíritu católico, ¿no? Ojalá que sigamos con estos pensamientos, ¿no? Por eso invitamos siempre a personas de este pensamiento. Yo le agradezco mucho. Y además, estar agradecidos a Dios, porque en nuestra patria argentina hay tantos pensadores, ¿no? Hay muchos pensadores buenos, ¿no? Eso también es una cosa maravillosa. El mártir Carlos Alberto Saccheri, en varias conferencias que tiene universitarios, él decía que cuando uno recorre Hispanoamérica, por todas partes hay pensadores católicos, pero la densidad que tiene la Argentina no tiene comparación. No. Eso por una parte es una bendición, pero también, ojo que es una responsabilidad. Sí. Ojo que es una responsabilidad también eso. Dios va a pedir cuenta de los talentos. De ahí que también otro pecado grave que podemos cometer es el de enterrar el talento. Sí. O vanagloriamos, sí, los grandes maestros que tuvimos, y nosotros, en nuestra generación, ¿qué? Seguimos viviendo de renta. Claro. Pero no, es decir, no solamente hay que venerarlos, alabarlos, sino dar el combate en la hora que Dios nos ha puesto. Claro, por ejemplo, ahora Dios nos está pidiendo eso, me parece, el testimonio, el combate, es decir, espiritual, ¿no? Pero bueno, hablar. No sé si espiritual, capaz que también nos maten a cascotazos también, pero en buena hora sí es por Cristo, ¿no? Todo claro. Puede ser. Todo puede ser. Sí. Sí. Así es. Sí. Lo importante es dar testimonio de Cristo, ¿no? Y eso es sumamente importante. Bueno, ojalá que nuestra patria, nuestros jóvenes que están tan atacados hoy en día, puedan reaccionar, ¿no?
y tener la gracia de imitar a estos santos, estos mártires que han dicho la verdad, como Jordán Bruno Yenta, Saccheri, Larrabure, y bueno, tantos que conocemos que se juegan. Ustedes, en fin, se juegan muchísimo, y esto hay que seguir haciéndolo para darle ánimo a los jóvenes. Bueno, doctor, no sé si quiere agregar algo más. No, padre, le agradecerle de vuelta a usted la invitación de poder aportar este granito. Por favor. Difundir lo que he recibido, digamos, ¿no? Sí, muy lindo todo. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por este intento, porque es muy importante la presencia católica en los medios de comunicación. Sí. Es algo que a veces se ha dejado de lado. Y es un lugar donde los católicos tenemos que estar, porque si no, están en el enemigo. Exacto. El lugar que nosotros dejamos es ocupado, no existen vacíos. Claro, exacto, no existe el vacío. Muy bueno. Agradecemos al grupo de la causa de postulación de Jordán Bruno Allende, que siempre nos escucha, pero a la noche lo vamos a pasar por YouTube, este programa. Así que, y el próximo programa también hemos invitado al señor Pagano, ¿no? ¿Te lo conoce? De la Fuerza Aérea, ¿no? Sí. De nombre lo conoce, así. Perfecto. Creo que lo he visto alguna vez en Córdoba, en la casa del profesor Caturelli. Puede ser. Y luego vamos a hablar también de la vocación sacerdotal con el padre Gabriel Zapata, que es de Entre Ríos, Paraná. Y después vamos a hablar de Saccheri y Yenta, y he invitado a dos hermanos muy conocidos, los hermanos Caponetto, ¿no? El doctor Caponetto y el profesor también Caponetto, Antonio y Mario, para que nos hablen de estos dos grandes mártires, estos que dieron la vida por Dios y por la patria, en Saccheri y Yenta. Así que 50 años, ahora en octubre de Jordán Bruno Yenta, y en diciembre de Carlos Alberto Saccheri, 50 años de martirio. Sí, por eso hemos elegido, junto con Mario Caponetto, el doctor Mario Caponetto, hemos elegido una fecha intermedia, el 13, entre diciembre y noviembre sería. Entre diciembre y octubre, bueno, hemos elegido esa fecha para que ellos dos nos hablen sobre la vida de estos dos grandes. Bueno, la verdad, profesor, muy agradecido entonces, y ya espero invitarlo otra vez para hablar de otro tema. A sus órdenes, padre, cuando quiere, de vuelta lo felicito y siga adelante con esto. Siga adelante con esto. Gracias. Te agradezco su testimonio, ¿no? Que siempre necesitamos esos testimonios valientes y lúcidos, sobre todo. Muchísimas gracias. No se me vaya de pan. Bueno, vamos a rezar una Ave María, como es costumbre de la Virgencita. Yo siempre digo que la Virgen es la única que nos va a salvar de todo este caos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Voy a darle la bendición a usted, querido profesor, y a su familia y a todos los que escuchan. La bendición de Dios gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que viva la Virgen, que viva la patria. Profesor. Entre las calles de un pueblo de tierra y amor, tallan sus manos. Entre los mates cebados, un simple quebracho que espera ser Dios. ¡Qué dichoso árbol! Él es curita de un pueblo derramando amor. Él es sotana, él es viento. Él es bandera de encuentro que juntos flamean hacia el Redentor. ¡Qué amigo que tengo! Camina zapato de encuentro con la cruz que ilumina tu pecho. San Francisco, solano en tu cuerpo, violinero viejo. Camina llamando a María,
pa' que teja tu santa armonía, que en tus rezos tú sigas creciendo, hombre del silencio.